Bueno, Erev Tov, buenas noches. Esta noche vamos a estudiar de lo que es Shabbat Zahor. Se saca dos Sefer Torah. Uno se lee la Parashat Shavua, Batat Etzaveh, y uno Zahor et Asher Asad Amalek, recordar lo que te hizo Amalek. Siempre víspera de Purim. Shabbat antes de Purim. Purim cae ese día el martes. El lunes es el año de Esther. Se lee la Parashat Zahor. ¿Por qué se lee Zahor? Porque Amán es descendiente de Amalek. Y por eso leemos Parashat Zahor, recordar lo que hizo Amalek. Y como Dios dijo que hay que borrar el nombre de Amalek debajo del faz del cielo. Y la Haftará es, se lea, el Maftir se lea, recordar lo que hizo Amalek. Y el Maftir es del libro Shmuel Aleph, Samuel primero, recordar la orden que le dieron al rey Saúl, acabar con Amalek, y no lo hizo, y por eso perdió el trono. La persona que no cumple con la palabra divina, lo que ordena Dios, pierde todos sus beneficios, y también lo sacan rapidito de ese mundo, ¿sí? Hay que saber que hay que cumplir con lo que dice Dios. Y la historia nos dice lo siguiente. Amalek era ¿quién era Amalek? Era el nieto de Esaf, hijo de Elipaz, bisnieto de Jacob Avino. Elipaz era el primogénito de Esaf. Y su madre era Timna Bat Alufim. Eran de la ciudad de Seir Ajurí. Ella era la amante de Elipaz y ella nació Amalek, es decir, Amalek era bastardo. Dijeron los sabios, que Timná también era bastarda. Entonces se juntan, los bastardos se juntan juntos. Y ahí nació lo que viene después, Amalek. Era Mamzer be Mamzeret, era bastardo, hijo de bastarda. Elipaz, el papá de Amalek, él vivió todavía bajo de la influencia de Isaac, su abuelo. Él tuvo Brit Milá al 8º día. Todo el tiempo que vivía Isaac, Esaf hizo circuncisión a sus hijos al 8º día, porque Isaf también era judío, era hermano de Jacob, hijo de Isaac, ¿ok? Y así fue la historia. Pero Amalek ya nació después que falleció Isaac y ya no lo hicieron la circuncisión. Es decir, mientras que el papá vivía, Esaf daba honores al papá. Una vez el papá murió, se le olvidó su origen, ¿ok? Y dejó, y sabemos, una persona que no hace Brit Milá se llama Arel. La persona Arel siempre viene sobre él las cosas negativas, duendes y etcétera, todas esas cosas, porque él no está puro, no cumplió lo que debía ordenar Dios, porque si uno no hace Brit Milá, Dios podía hacer al hombre perfecto. Lo hizo con ese defecto que uno mismo tiene que saber cómo arreglar sus defectos. Lo mismo en la vida, cuando uno tiene defectos, tiene que como trabajar para poder mejorar sus defectos. Unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa. Amalek tuvo larga vida. Él vio cuando Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Vio cuando el pueblo de Israel salió de Egipcio, que es decir, que tenía más de 210 años. Porque estamos en Israel 210 años. Él vio la esclavitud del pueblo judío en Egipcio. Y dijo, yo voy a vengar a mi papá Esaf. ¿Qué pasó Esaf y Jacob? ¿Se recuerdan la historia? Jacob cogió la bendición del primogénito de Isaac. Y eso, aunque Esaf, según la Torah, perdonó a Isaac, a Jacob, Esaf, pero su hijo
tenía eso siempre guardado para poder devengar de Jacob o sus descendientes. Y siempre hizo así. Y Amalek vino a cumplir esa venganza contra el pueblo judío. Era el primero que luchó después que vieron todas las naciones del mundo los milagros que Dios hizo al pueblo judío en Egipto. Con todo eso se atrevió a venir a pelear con el pueblo judío. Por eso siempre el primero ataca es el que queda con la imagen que es la peor persona que hay. Y por eso Dios ordenó devorarlo de fajas de la sierra. El odio, la envidia y la codicia sacan al hombre del mundo, a hombre o mujer, no importa. Entonces vemos eso. Reshit goim Amalek. Vayar Amalek vaisam ashelo veyomer. Amalek vio al pueblo judío. Libro Bamidbar, capítulo 24. Reshit goim Amalek vachrito vedat. Porque era el primer gentil, el primer goy que de todas las 70 naciones del mundo, y él vino a vengar al pueblo judío. Y vemos una cosa, cuando uno tiene un odio, el odio no se acaba, ese siempre sigue hasta que uno tiene que hacer una chuvá, y ese tipo no lo hizo. Reshit, que decir, es lo primero. Lo mismo que el pueblo judío, Kodesh la Hashem, Reshit Fuata. El pueblo judío es también santificado por Dios, para Dios, que es su primero, como si por la primera cosecha. Después vienen todas las naciones. Esa es la diferencia. Reshit Goim Amalek, el primer enemigo del pueblo judío es Amalek en toda la historia. Eso vemos con Amán después, con Hitler, con Chávez. Todas esas basuras vienen de la misma raíz. Entonces, tenemos que tener eso bien en mente. Y el primer pueblo del mundo es el pueblo de Dios, que es el pueblo que Dios quiere, que es el Reshit Uvatá, como la primera cosecha. ¿De dónde viene la fuerza de Amalek? Una pregunta muy importante. Me'ain lo koach la Amalek la bol Israel. ¿De dónde tú sacó esa fuerza de atacar a Israel? Como está escrito, ונעזב בו נכשלים, להתעקר במלחמה בעודם חוסים בזה לפי השכינה ומוקפים בענן הכבוד, que decir, estaban debajo del alas divinas con las nubes celestiales, y él se atrevió a atacar al pueblo judío. Como dice el pasuk, Vailahem im Israel berpidim, vino a pelear con Israel en el sitio que se llama Repidim, apenas que salimos de Egipto. ¿Qué pasó allá? Si alguien recuerda lo que pasó allá, la palabra refidim es ripayón y adaim, que decir que eran débiles de qué? De las manos. ¿Por qué? Fue la primera queja que empezó a decir que no hay agua, que quieren agua. La persona que tiene quejas o se lamenta su situación, tiene poco fe en Dios. El momento que uno empieza a quejarse y lamentar su situación o sus problemas, dice Dios, ¿usted quiere problemas de verdad? Te voy a mandar un Amalek para que vea qué es realmente un problema. Por eso uno debe estar siempre contento como Dios le tenga cosas. Dios no le da a nadie más de lo que merece, ni tampoco menos de lo que merece. Si uno tiene algún problema, tiene que pensar por qué tiene ese problema. El culpable es uno mismo. Algo mal hizo y hace un tikkun. Tiene que arreglar ese mal para que le venga después de eso bien. Como he dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Es decir, primero hay que rectificar eso. Como empezaron a quejar con Dios, dijo Dios, bueno, le voy a mandar para ver que realmente es un problema. Neman Amalek le Tzabató Shelesav. Esav dio una tzavá. Cuando alguien muere, deja un testamento. Dejó un testamento y dijo, mira, apenas que tiene chance, ataca al pueblo. Para venganza de mí contra Jacob, que me quitó la primogénita y la bendición del papá. ¿Y qué? Éramos un pueblo de 3 millones de personas, entre hombres y mujeres que salimos de Egipcio. Porque el 80% murió en la oscuridad. Éramos 15 millones. Los 80% que no cumplieron
con la palabra divina, que si se casaron con mujeres egipcios, con gentiles, o estaban muy cómodos en Egipcio y no querían ir al desierto, que estaban muy contentos, estaban en las sociedades, en los teatros y todo ese tipo de actividades, entonces querían quedar allá. Esa gente en la noche de la oscuridad murieron. ¿Por qué? Porque cuando uno no cumple y tiene pena y se siente integrado en otra nación, ya no pertenece al pueblo de Dios. Y Dios lo saca de su llavero. Y verán que después cómo terminan. Y vemos así como en la historia. Todo el problema era porque dijeron que la agua estaba amarga. Antes no dice en ninguna parte que tenían sed. Y si uno tiene sed, ¿te importa si el agua es amarga? Toma. Si tiene sed, tiene que tomar. Hasta gente que queda por ahí perdido, toma hasta orines. Entonces, ¿por qué se quejaron que el agua está amarga? Cuando uno es amargo, todo para él es amargo. La comida es fea, el ambiente es malo, los amigos lo tumbaron, todo culpable es de los demás. Cuando uno está contento, todo para él es bien. La comida es buena, el agua es buena. Aquí no es que la agua era amarga, es que ellos eran amargos. Entonces sabía amargo. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Coge el árbol más amargo que hay. ¿Cuál es el árbol más amargo? El olivo, la aceituna. Y échale al agua, y de pronto le sabía el agua dulce. Eso pasó con Elisha. La gente se quejaron del agua. ¿Qué hizo? Cogió un plato con sal, le echó al agua y el agua le fue dulce. Es que uno cambia de actitud, todo es dulce. Pero cuando uno está amargo, quejándose, lamentándose, todo le sale, no le sabe a nada. Y eso es lo que pasó, como ellos, Ve'alinu am al Moshe, el pueblo en Libro Shmot, capítulo Tedvav, empezaron a quejarse de Moshe, oiga, no hay aguas dulces, no hay eso, no hay lo otro. Vino Amalek y les enseñó cómo hay que comportarse. De ahí aprendemos, cuando uno no va con Dios, Dios tampoco va con uno. Para que Dios vaya con uno, uno tiene que ir con Dios. Y si uno anda con Dios, todo le sale bien, no le pasa absolutamente nada. Después vemos que nos cuentan lo que pasó en el desierto. Todo eso para saber por qué estamos leyendo el sábado la porción de Amalek, para Shat Zahor. Después de eso que vemos que había Abodá Zará en el campamento, servían idolatría, es decir, salir de Mitzrayim salieron del cuerpo. La pregunta es si uno sacó el alma de Mitzrayim. La alma estaba contaminada con servir ídolos. Entonces uno puede salir a la libertad, pero su mente todavía está a donde estaba antes de Mitzrayim. La verdad de salir de Mitzrayim es salir no solo del cuerpo, también es del espíritu. ¿Sí? Si uno no limpia su espíritu, su cabeza, sigue lo mismo que estaba en Egipcio, pero ya no está esclavo, sino está esclavo de un ídolo, de barro, de madera, de lo que sea. Entonces, ¿qué pasó? Vayavo Amalek, Vaiznav, Beja, Bekol, Anechshalim, Ajareja. Libro Dvarim, capítulo 25. Vino Amalek y todos esos débiles que no tenían fe en Dios, servían idolatría, lo tragaba. Y eso que también pasa en cualquier momento. Hoy, mañana, pasado mañana. El que no camina con Dios, traiciona su origen, termina tragado por las naciones. Y después se lamenta. Viene pobreza, enfermedades y problemas. Uno tiene que tener siempre eso en mente. Si uno anda con Dios, le va bien. Había un señor que se llamaba Mijá. Mijá hizo una estatua. Y esa estatua fue que para él era como un dios. ¿Quién era Mijá? Mijá era un niño cuando nació en Egipto, cuando botaron todos los niños al Nilo. A él lo cogieron como si no había suficiente ladrillo, lo pusieron como muchos niños como ladrillos. Alguien lo salvó a él. Y de vez de ser agradecido que lo salvaron de la muerte, de ser un ladrillo más en Egipto, ¿qué hizo? De agradecerle a Dios, hizo que
una estatua, a rezar a la estatua. Miren la estupidez de la gente, hasta dónde llega la estupidez de la gente. La palabra repidim, en el sitio que pasó el problema con el agua, se hace Sherabdu Yede Mina Torah. ¿Qué pasó? Que estaban débiles de la Torah. Y por eso Moshe estudió que hay que estudiar Torah todos los días, la porción de la Parashá. Y los lunes y jueves, ¿hacer qué? Oír la porción de la Parashá en las sinagogas. ¿Por qué cada tercer día? Porque el tercer día pasó ese problema. Es decir, si uno pasa 3 días sin Torah, atenga las consecuencias. Y por eso es mejor ir los lunes y jueves, oír la porción que leen en la comunidad, la Torah. Y estudiar todos los días la porción, como la Torah está repartida en 7 aliot. El domingo se lee la porción de domingo, el lunes el de lunes, el martes de martes y así hasta Shabbat. Y cuando uno llega a Shabbat, siente la mesa de Shabbat, sabe del tema que se va a hablar, va a conocer la parashá, no va a venir allá y mirar a ver qué aprende. Ya uno viene aprendido, uno puede hacer preguntas, uno puede cuestionar, uno puede discutir, porque ya viene preparado. Y eso es lo que quiere decir Moshe. Si uno va sin Torah 3 días, tiene problemas. Y sigue diciendo, por eso hay que recordar lo que te hizo Amalek. Porque te impurificó. Si usted era puro, no te pasaba nada. Como estaba impuro, él terminó de impurificarse. Y eso es lo que pasó con toda la historia hasta aquí de Amalek. Vamos a ver una historia más que pasó víspera de Purim. Y vamos a aprender de Purim, porque Purim es el día martes. Tenemos que empezar también a tener la idea de Purim. El día 12 de Adar, es decir, un día antes de ayuno de Esther, que si en ese caso el ayuno de Esther es el día lunes, por la noche sería la Megilá. El día domingo, que es 12 de Adar, pasó en aquella época una historia que se llama Yom Turinos, el día de Turinos. ¿Qué pasó en ese día? Está en la Gemara, en la Megilá. Tanit está en la Gemara. Fue un Kiddush Hashem muy grande. Pasó una cosa que 2 hermanos justos, se llamaba Lulinos y Popus, su nombre, se ofrecieron a la muerte para salvar a toda una ciudad. La historia es la siguiente. Turinos era uno de los gobernantes romanos que dominaban aquella época en Israel. Y un día encontraron a la hija de Turinos muerta en la ciudad de Lud. Si alguien conoce a Israel, el aeropuerto queda en Lud. Cuando llega a Israel, uno aterriza en el aeropuerto de Lud. Cerca del aeropuerto hay una ciudad muy antigua que se llama Lud. La encontraron muerta allá. Vino Turinos con su ejército, cercó la ciudad y dijo que le entregan a la persona que mató a su hija, y si no, mata a todos los habitantes de la ciudad de Lut. ¿Qué hicieron esos 2 hermanos, Turinos y Pupus? Dijeron a él, nosotros lo matamos. Ellos no lo mataron, pero ellos asumieron la responsabilidad y dijeron que ellos lo mataron. Dijo Turinos, si ustedes son tan justos como Hanina, Mishael y Azaria, ¿recuerdan la historia de ellos? Que Nebuchadnezzar lo botó al fuego y ellos se salvaron. ¿Ok? Lo mismo que pasó con Daniel, que lo botaron a los leones y también se salvó. Si ustedes están también justos, se van a salvar de la muerte. Y si no, ya están condenados. Dijeron los 2 hermanos, Hanina y Mishael Bazaria eran justos completos, tzadikim murim, y tenían mérito que haya un milagro con ellos. Y Nebuchadnezzar era un rey correcto. Por eso Dios hizo el milagro a través de ellos y de él. Pero usted es un malvado y no tiene mérito que Dios haga un milagro a través de ti.
Y tampoco nosotros somos la misma categoría de Hanania, Mishael y Azaria. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él ordenó de matarlos. Amrulo, ustedes no van a mover de aquí. Cuando nos matan, te van a matar. Dos hermanos dijeron eso así a turinos. Todavía no alcanzaron a pasar de allá. Baula Makom Shtanashim, vinieron dos personas que se veían como ministros del gobierno, bien vestidos y bien elegantes, y mataron a turinos y una muerte extraña. Cogieron un tronco de madera y le clavaron entre los dos ojos. Y así él murió. Esos dos llegaron al cielo. Y dice el siguiente, está escrito, en el sitio donde está Lunius y Popus en el cielo y en Gan Eden, nadie no puede parar frente a ellos del luz que ellos reflejaban por lo que hicieron. Eso se llama Rugelut, ellos se llaman los muertos de Lut. Salvaron totalmente una ciudad. Y eso era una cosa muy importante para recordar, para saber lo que sucedió el día 12 de Adar en aquella época. Está en la Gemara, en Megilá. Y hasta aquí la historia de lo que sucedió y por qué leemos Parashat Zachor el día sábado. Después viene Purim. La palabra Megilá realmente no es realmente Megilá, se llama Igeret Purim. Eso se llama la carta de Purim. Si usted ve cómo sería la Megilá en las sinagogas, lo doblan como si fuera una carta. Quitan el rollo y lo vuelven como una carta. La letra de la palabra Megilá es la Vir Gilulim min Haaretz. La palabra Megilá es sacar todo lo mal, que es decir, todo lo que es Avodah Zará, y todo lo que uno idolatra, como celulares y todo ese tipo de bobadas, que para ellos es más que Dios, que uno se deja el celular, regresa a cogerlo, y si le queda la Biblia o los Salmos, lo deja ya hasta otro día. Esa es la diferencia. Y por eso dice la Megilá, sacar a toda esa Avodah Zará de nosotros. Ahora, víspera de la Megilá, hay un día que se llama Tanit Esther, un ayuno de Esther, que eso va a ser ese día lunes, empieza como a las 4:30 y termina cuando arrancamos la Megilá. Y realmente no se come hasta que se oye la Megilá. La Megilá hay que entrar ayunado. El día del 13 de Adar es Tanit Esther, para recordar el día que Esther y Mordejai y todo el pueblo judío, el día 13 de Adar, ¿sí? ¿Qué hicieron? Ayunaron, porque cuando uno se va a la guerra, generalmente tiene que ayunar y pedirle a Dios que le ayuda. Eso se aprende de qué? De Moshe Rabbenu cuando fue a pelear contra Amalek. Él ayunó y ahí fue esa historia que estamos haciendo. Moshe Rabbenu cuando vino a pelear con Amalek también ayunó, como dijimos. Ahora, ¿cuánto realmente fue ese ayuno? Esther pidió ayunar, ¿cuántos días recuerdan? 3 días. ¿Cuándo fue ese ayuno? El día 13, 14 y 15 de Nisan. Del decreto que dio Amán a exterminar al pueblo judío, duraron 10 años desde el momento que decretó el exterminio hasta que se iban a ejecutarlo. ¿Ok? Y del momento que ya ellos ayunaron, exactamente fue 1 año antes de lo que pasó, porque Adar es el último mes y Nisan el primer mes. Entonces el primer mes es Nisan. Ahí ayunaron el 13, 14, 15 y Nisan, cuando supo Mordejai del decreto de Amán. ¿Correcto? Y avisó a Esther y duró casi 1 año. Que es decir, ellos ayunaron en Pesach. En Pesach es prohibido ayunar. Pero en ese momento tenían permiso para hacerlo para poder salvar al pueblo judío.
del momento del ayuno hasta el momento de que lo que pasó con Amán, que lo colgaron en el árbol, hasta que llegó Purim, pasó un año. Pero del día que Amán decretó el exterminio, pasaron 10 años. ¿Ok? Realmente no estamos ayunando por los 3 días que ayunó Esther y los judíos y Mordejai. Ayunamos, cuando uno va a la guerra, siempre se ayuna un día antes, y eso fue el día 13 que ayunamos, el día 14 fue que colgaron a Amán. Entonces por ahí había una guerra que el pueblo judío mató a muchos enemigos en todos los 127 países. Tanit Esther es uno de los 4 ayunos que no está escrito en la Torah. En la Torah está solo un ayuno, que es el ayuno de Yom Kippur. Otros son de profetas, y hay un ayuno que es de Esther, que no es un ayuno que decretó por el momento, y de ahí siempre ayunamos. Ahora, ¿qué pasa si el 13 de Adar cae en Shabbat? En Shabbat no se puede ayunar únicamente el ayuno de Kippur. Se adelanta eso para ayunar el jueves. Generalmente se aplaza el ayuno un día después, porque aquí no aplazamos. Porque es Purim. Porque Purim cae el 14 y eso es hacerlo en el día. Otros ayunos podemos aplazar un día, pero Purim cae el día 14 y tenemos que cumplir con la fecha que es. Entonces, por eso lo adelantamos para el jueves, ¿ok? Y en el día de ayuno de Esther, que es el lunes, en Minjá ya no hay Tajanún, porque ya es un día que empieza festivo. Se viste ropa de Shabbat, aunque es el ayuno de Esther. ¿Por qué? Por darle honor a la Megilá, que arranca enseguida que termina el ayuno. Si el ayuno termina a las 6:30 y enseguida se hace la Megilá. Leer la Megilá dura más o menos media hora, así que no es tan grave. No es tan grave por poder uno aguantar otra media hora de ayuno. Ahora, la costumbre de dar medio shekel se da en la hora de Minjá el día lunes. Antes de leer la Megilá se da medio shekel. Se da 3 mitad de shekel según el valor nominado por el gramo de plata en ese tiempo. Esa plata se da a los pobres, es decir, uno da y lo reparten a los pobres. ¿Por qué? Para recordar la mitzvah de medio shekel. En la época que había Bet HaMikdash, dice Mashmim al Amagbit azoti bechol shana veshana de Rosh Chodesh Adar. Eso ya podían empezar a dar la gente desde Rosh Chodesh Adar. Hoy es el 8º día, hace 8 días ya podían empezar a dar medio shekel. Pero el último momento es el de Minjá. Se haga la costumbre de Minjá del día del ayuno, porque ayunar más de acá cambia el decreto negativo y lo vuelve a decreto positivo. Se acostumbra a avisar eso todavía en Shabbat anterior. ¿Por qué razón? Para que la gente empiece a tener conciencia que uno sin el otro es apenas la mitad. Y aquí no da más el rico ni da más el pobre. Todos tienen que dar igual. El pobre es la única vez tal vez en el año que se siente igual al rico. No es porque el rico da más y él no puede dar tanto, sino cada uno da igual. Y en ese momento quiere decir que todos somos iguales. Todos nos salvamos de Persia. ¿Por qué? Por la actitud de un solo judío, Mordejai. Porque todos pecaron. Fueron a la fiesta de Ahasverosh, tomaron vino Nesach, que es prohibido, comieron comida no kasher, usaban el utensilio del templo. El único judío que estaba firme con sus creencias y no negoció sus principios era Mordejai. Y eso nos quiere enseñar. No hay que ir detrás de la mayoría, hay que ir detrás de la verdad. Porque la mayoría puede ser mentirosa y corrupta y todo, y no debe contaminar uno con el mismo ambiente. Uno debe saber
que tiene un límite. Uno debe saber que no se puede robar, no se puede seguir a sobornos, no se puede tratar de aparecer al otro. Te respetan cuando usted se respeta a ti mismo. Pero cuando usted quiere asemejarse al otro pueblo, digamos, otro idiota como nosotros, ¿para qué necesitamos uno más? Más bien, respetan al que es diferente. Y es lo importante tener siempre en mente. Uno debe saber que sus principios no se negocian. Y día siguiente, Anshe Chesed de Anshe Maaseh, Bechol God Israel, Notim Zakat Amayim Shekel, cada uno da su medio shekel. ¿Cómo es el ambiente? Hameadrim ba mitzvah shoklim bat kol anshe habayit, afilu aktanim. La persona que hace una mitzvah con belleza, no da solo por él, da por todo lo que están en la casa. Niños, niñas, etc. Una mujer embarazada da el doble. ¿Por qué razón? Porque no sabe si tiene un hijo o una hija. Entonces ella da por ella y por lo que van a hacer. Entonces de una vez desde nacimiento enseñan al pueblo judío a saber dar. Lamentablemente casi todo el mundo está pidiendo recibir. Muy poca gente tiene ese corazón que, como dijo Dios, Lev no ten truma, que es decir, un corazón que es donante, que le gusta dar. La mayoría le gusta recibir, pero el que no da no recibe. Y hay pobres, ¿por qué razón? Porque cuando tienen tampoco dieron, o cuando reciben tampoco dan. Porque está en la Shulchan Aruch a una persona que vive de la limosna, a Mejader el Aptahim, tiene que dar el diezmo de lo que él recibe. Y si no va a dar, nunca no va a salir del estado de pobreza. Porque el que no da no va a ser nunca rico. Tal vez no le va a faltar, pero rico no va a ser, no le va a sobrar para poder dar. Cuando uno da, Dios le da a uno para que le sobra para poder dar. Y eso, Machzit Shekel, Hameadrim Shoklim bat kol anshe habayit, afilu aktanim, vaisha mu'uber shokeret bat ha'ubar shebemea. Y la mujer embarazada da por ella y por el niño o la niña que van a nacer. Porque está el pasuk que dice Kol ha'ober ha'pikudim, es decir, cada uno, como Yom Kippur y Rosh Hashanah, uno pasa frente a Dios sin excepción. Todos pasan, entonces pasan para juzgarse. ¿Y cómo uno puede remitirse a uno? Con Zdaká. Zdaká tatzil mimavet. La Zdaká que uno da salva de la muerte. O de cualquier cosa, coronavirus o lo que sea. ¿Y sé qué hace? Se da 3 machitas shekel. ¿Por qué dan eso? Les zecher sheaya. Que es decir, en la pasuk en Parashat Kitizá dice Truma shalosh pa'amim. Shalosh pa'amim machzita shekel. Que es decir, en el libro, en la Parashat de Kitizá habla 3 veces la palabra Truma. Entonces uno da machzita shekel y lo reparte entre 3 necesitados. Aminag המקובל שאין פוטרים עצמם במחצית השקל ממצווה מתנות לעליונים ונוהגים בפורים, אלה נותנים מחצית השקל לחוט, no la לחוט. Es decir, hay gente que a veces cree que se saca del diezmo para medio shekel. Medio shekel no tiene nada que ver con el diezmo ni tampoco con el regalo que hay que dar a los pobres en Purim. En Purim hay que dar también que es de acá para pobres, sin nada que ver con medio shekel. Entonces, medio shekel es una mitzvah y darle a los pobres en Purim es otra mitzvah. Machzit shekel tiene un valor exacto, que es decir, el gramo vale como 20,000 pesos, sale más o menos de... Sale 22,000 pesos. O 22,000 pesos. O 22,000 pesos cada medio shekel. Pero acá para el pobre puede darle lo que uno quiere, puede dar 10,000, 50,000, 100,000, eso no tiene valor específico. Pero medio shekel es exacto, ni más ni menos. Ni el pobre más o menos, ni el rico más o menos. Igualito, si es 22,000 pesos. Y de acá para Anim, que hay que dar en Purim, es decir, el día 14, no tiene nada que ver con el medio shekel. Después de eso tenemos el día, como dijimos, el día 12 tenemos un día especial con la muerte de la ciudad de Lud. El día 13 hay un día que se llama Yom Nicanor.
Nicanor está en la Gemara. Era en la época de los Hasmoneitas. Era un malvado que toda la mañana se levantaba la mano frente a Jerusalén y dijo: ¿cuándo caerá en mis manos esa ciudad? Esperaba que caiga la ciudad en sus manos. ¿Qué pasó? Él cayó en las manos de ¿quién? De Yehudá ben Matitiao. Yehudá, el hijo de Matitiao, Cohen Gadol, cayó el día 13 de Adar. Y ese día se hizo un día festivo, aunque era un día de ayuno en la época del templo. Se llama Día de Nicanor. Era un griego malvado que todas las mañanas, como dijimos, levantaba sobre Jerusalén y dijo: Ematai tipol beyadi barbacena. ¿Cuándo va a caer en mis manos y lo voy a pisotear? Si pisotear con las piernas y levantar las manos. Cuando los hasmoneitas ganaron a los griegos, ¿qué hicieron con él? Lo mataron y le quitaron todos los dedos de piernas y manos. Y lo pusieron en Jerusalén, en una de las 13 puertas que hay a entrar a lo que hoy en día es el Kotel. Y uno de ellos se llama, hasta hoy en día se llama Shar Nicanor. Si en la puerta de Nicanor y Shar Yafo hay varios nombres. Uno de esas puertas entrando al Kotel, como lo viene a la ciudad vieja, se llama Puerta de Nicanor. Allá fue que pusieron sus dedos de pierna y mano de mostrar al que habla mal de Jerusalén y de Dios cómo termina. Entonces, hasta hoy en día, cuando uno va a Jerusalén y entra por una de las puertas, cada puerta tiene su nombre, uno puede averiguar, y hay uno de ellos que se llama Shar Nicanor, sobre ese malvado. ¿Ok? Esto también pasó el día 13 de Adar, es un día festivo por la noche, aunque la ciudad de Purim se hace el día 14 después de mediodía. Empiezan por la tarde y se termina muy de noche. Pero después de la Megilá hay una costumbre, como hay que comer después de ayunar, toda la gente come, hace un lejaim, una comida pequeña. No hace una seudá. Seudá hay que hacer el día de Purim. Después de la Megilá, y se recuerda a ese malvado, se hace un lejaim, que todos los malvados terminan como terminó él. ¿Ok? Después de eso seguimos la historia. Mordejai y Esther eran parientes. Hay una opinión que dicen que Esther era esposa de Mordejai. También una opinión de no sé quién, pero así dicen. El día 13 de Adar, ya el pueblo judío exterminó a todos los enemigos del pueblo judío, entre ellos Amán. Y el día 14 hicieron un día de alegría, de comer y tomar. Hay una mitzvah en Purim de tomar y llegar a un estado que uno no puede distinguir entre maldito Hamán y bendito Mordejai. No debe ser uno borracho y eso, sino estar como copetón, un nivel que uno puede distinguir que es bendito Mordejai y maldito Hamán. Es una mitzvah que hay que hacerla, una mitzvah muy fácil. Si todas las mitzvot eran así, creo que todo el mundo cumplía con la mitzvah. ¿Qué es la mitzvah del día de Purim? Para que tengamos la idea de la mitzvah de Purim. Hay 4 mitzvot, entre ellos escuchar la Megilá. Hay 4 mitzvot que hay que hacer según la Kabbalah y según el Sanedrín y según los profetas. Una es, como dijo aquí la Rabanit, que hay que cumplir, oír la Megilá. Se oye de noche el día 13 después del ayuno y el día 14 por la mañana en Purim. Después de eso hay que hacer mishte y simcha. Hay que hacer ¿qué? Tomar y comer. Después de eso, mishloach manot islereu. Mandar un mishloach manot, unos 2 tipos por lo menos de alimentos a los amigos, que decir, puede ser vino, galletas, orejas de amán, frutas, todo ese tipo de regalos. Y muy importante, matanot levionim, darle a los pobres plata, para que ellos también puedan hacer su sudá. Porque generalmente al pobre nadie no le invita.
pobre a veces se siente como categoría y aparecerse. No sabe quién son los pobres, o el rabino sabe a quién hay que dar, para que ellos también puedan hacer la seudá de Purim. Entonces hay 4 mitzvot, como dijimos: leer la Megilá, tomar y comer y estar alegre, mandar regalos entre los amigos, que es decir, varios tipos de alimentos, y también recordar a los necesitados, darle zaká a los pobres. De ahí que los sabios hicieron un decreto que hay que leer la Torah, y en el día también el Parashá Vayavo Amalek, que está en final del libro Parashat Beshalach, porque hay que recordar el Nes de Purim y Purim. ¿Cómo recordamos el Nes de Purim y Purim? En la Midá, en la Shmonah Esrei, que decimos Ala Nisim. Lo mismo en Birkat Hamazon hay que decir Ala Nisim. Dice Bimei Mordechai Vester Shona Birá, todo lo que está en el Sidur escrito. No se dice Halel en Purim. Realmente un día festivo se hace Halel. No se hace Halel porque la Megilá por sí, esa es alabanza a Dios, es Halel. ¿Ok? Porque además hay una opinión que cuando pasa un milagro fuera de Israel, no se hace Halel. Y por eso, como eso pasó donde, en Persia, no se hace Halel. Entonces preguntamos, ¿por qué hacemos Halel? Porque salimos de Mitzrayim. Mitzrayim también fue fuera de Israel, en Egipto. Porque el milagro era, y empezaron a hacer Halel solo cuando terminó el milagro de egipcio. Cuando entramos a Israel, es decir, el proceso empezó en Mitzrayim. Pero realmente todo el problema de Mitzrayim y la salvada de esclavitud era ¿para qué? Para llegar a la tierra de Israel. Una vez llegamos a Israel, ahí sí hacemos el en Pesach, ¿ok? Nos vemos la diferencia cómo es fuera y cómo es en Israel. Ahora, ¿por qué la gente se disfraza en Purim? Hay mucha gente que se disfraza en Purim. ¿Por qué razón hay disfraces? ¿Por la alegría? Porque toda la Megilá es oculta. Dios no figura en la Megilá. Todo es oculto. Pero Dios maneja ese mundo. Utilizó a Amán como un títere. ¿Quién fue el que le dio la idea a Hashverosh a matar a Vashti cuando Vashti no quiso aparecer en público desnuda frente a todos los invitados? ¿Quién dijo la orden de matarla? El consejo fue Amán. Amán dio el consejo ¿a quién? A Hashverosh a matar a Vashti. Gracias que mataron a Vashti, ¿quién llegó allá? Esther. ¿Cómo fue la final de Amán? Cuando dice, de Amán no fue a la mitad. A Hashverosh, de noche, que dormió, tenía un sueño. ¿Y qué pasó que fue el sueño? Que vio a Amán queriendo matarlo. Cuando él pregunta quién está en el patio, ¿qué dijeron? Que está ahí Amán. Amán fue invitado a los días de la rumba de Esther y a Hashverosh. Es una rumba que duró 180 días. Él fue invitado especial al día más solemne de la fiesta. ¿Y qué dice a Hashverosh a Esther? Todo lo que me pides te voy a dar hasta en medio de mi reinado. Dijo, mira, que hay un hombre malvado, Isorer, un tipo malvado que se llama Amán, que quiere extremar a mi pueblo. Ahí fue que ella se declaró que es judía. Hasta ese momento no sabían que era judía. Únicamente sabían que Mordejai era yehudí. Dijo, Mordejai era yehudí. De ella no sabían que era judía. Ella cuenta la historia. El rey puso bravísimo y salió del cuarto hacia el patio. Y cuando viene, ¿qué ve? A Amán caído en la cama de Esther, pidiendo por su vida. ¿Qué dijo Hashverosh? Él quiere acostar con mi mujer para matarme como yo vi en el sueño.
y que dio la orden de matarlo. Entonces vemos cómo Dios utilizó a Amán para la idea de eliminar a la reina Vashti, para que venga Esther, y a través de Esther también va a ser el final de Amán. Entonces vemos cómo todo está oculto y cómo Dios maneja eso. Así como todo está oculto, también la gente se pone máscaras, disfraces para ocultar su personalidad. Realmente, si miramos lo que dicen los cabalistas, la gente pone todo tipo de disfraces. Es decir, ¿por qué lo ponen este tipo de disfraces? Para poder sentirse lo que realmente querían ser. No están contentos como están, sino querían ser una reina Esther, otro ser un malvado, otro ser vaquero, bomberos, no sé qué, cada uno tiene con lo que quiere ser realmente. Y esa es realmente la máscara. Uno se oculta detrás de eso, entonces usted se muestra lo que usted realmente quería ser. Y por eso ese es ¿cómo se llama? La gente que se disfraza. Ya hasta aquí llegamos hoy y vemos por qué razón vamos a hacer un recuento antes de terminar. ¿Por qué realmente quería Amán a colgar a Mordejai en un árbol? No quería otro tipo de muerte para él. ¿Por qué escogió el árbol? El pasuk dice lo siguiente: Ukirot Amán el Mordejai beshar hamelech lo kam velo zam mimeno. Vaimale Amán gemal Mordejai vaitapek Amán. Amán tenía todo, era visrey, mandaba sobre los 127 países, él daba la orden hasta al propio ¿quién? Al propio rey. Pero su prepotencia no les daba gusto que vio un solo persona que es judío que no le hacía la peña. Y eso le llenaba el orgullo, lo mataba. Y por eso dice el pasuk que el orgullo saca a la persona del mundo. Vino a la casa y pregunta a Zeret, su señora que se llama Zeret, y a la gente que lo quería. Dice, mire, todo lo que pasa aquí, todo el mundo me hace honores, menos ese señor. Dame una idea cómo exterminarlo. Y peor aún, todavía es judío. Entonces, ¿qué pasa? Le dijeron, mira lo siguiente: si usted le va a botar al fuego, no le va a servir, porque Hanania, Azaria y Misael se salvaron del fuego que le mandó Nebuchadnezzar, como dijimos al principio. Si lo va a mandar a los leones, tampoco le va a servir, porque también mandaron a Daniel y tampoco le pasó nada. Si le van a meter a la cárcel, tampoco le va a servir, porque Yosef salió de la cárcel y se volvió virrey de Egipcio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Dijeron, a nadie no se salvó de la horca. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo un árbol muy alto y se midió la altura del árbol sobre él. Y salió una voz celestial, dijeron, perfecto, eso te va a quedar como anillo al dedo. Para ti está hecho. Y así fue que colgaron. La misma idea que le dieron es la misma idea que lo acabó. Ahí vemos que la codicia mata a cualquier persona, y la envidia y el celos. Es mejor no estar de ese lado, siempre estar feliz con lo que Dios le da a uno, que tengamos Purim Sameach. Amén.